En esta teoría 10 vamos a analizar las vigas rectangulares o vigas R. En el contenido de esta teoría vamos a ver cómo funcionan las vigas, qué es la armadura longitudinal o refuerzo longitudinal, qué es la cuantía de acero K sub A, qué son los estribos o refuerzos transversales, cómo son los ganchos de esos estribos, qué es la armadura de piel y cuándo los estribos tienen 2 ramas o 4 ramas. Acá vemos en esta figura una viga apoyada en sus extremos con una carga que produce la deformación de la viga y el agrietamiento de la misma. Si el agrietamiento sigue aumentando, llega un momento en que la viga falla o colapsa. Para evitar este agrietamiento, producto de la flexión de la viga, se colocan barras longitudinales o refuerzos de acero en la parte inferior. Ahora vamos a ver este gráfico donde nos muestra cómo falla la viga en flexión, en el tramo. Como vimos antes, se producen las fisuras en la parte inferior en forma vertical y para que no se produzca la rotura colocamos barras de acero. Eso sucede en el tramo y en los apoyos tenemos que verificar que las grietas que se producen por el corte, que ahora son a 45 grados, estén sostenidas por los estribos. Colocamos estribos para controlar esas grietas y que no rompa la viga. Acá vemos 2 figuras. En la superior vemos que la viga tiene poca armadura, o sea, está subreforzada. Entonces las vigas son amplias y llega un momento que se rompe la viga por el agrietamiento inferior. En la figura 2 de abajo vemos que tiene suficiente acero, o sea que las grietas son más pequeñas, pero resulta que en la parte superior central de la viga se produce un aplastamiento del hormigón, porque la sección de hormigón es insuficiente. Para evitar este aplastamiento, lo que tenemos que hacer es poner o hacer una viga más grande. Acá vemos cómo rompe una viga por flexión que está con poca armadura en la parte inferior y los agrietamientos llegan hasta la parte superior y se produce la rotura. Ahora vemos una viga que está suficientemente armada y que la rotura se produce en el centro, en la parte superior, por aplastamiento del hormigón. Acá también podemos apreciar cómo las fisuras de corte a 45 grados, o sea, pasan del centro a ser verticales y se van inclinando y cuando llega al borde van a 45 grados. Estas son fisuras de corte que deben ser suprimidas, estas fisuras, por medio de estribos. Hasta ahora vimos vigas simplemente apoyadas. Ahora vamos a ver qué pasa en un pórtico. Como vemos, en el centro de la viga se producen las fisuras que arrancan desde la parte inferior y van hacia arriba en la viga. Pero en los extremos se invierte. Las fisuras en las zonas de la columna, del apoyo,
comienzan desde la parte superior y van hacia abajo. Entonces, en el tramo de la viga debemos colocar el acero en la parte inferior y en los apoyos en la parte superior. Ahora vemos una viga mínima. Lo mínimo que tiene que tener una viga son 4 barras del 8, que son estas celestes. 4 barras de un diámetro 8. Eso es lo mínimo que se puede construir. Aquí podemos apreciar también los estribos en color verde. Fíjense que los ganchos de los estribos están cerrados a 135 grados. Eso es necesario en las zonas sísmicas. Tenemos también que los estribos, el primero por ejemplo está cerrado en la derecha y el segundo estribo está cerrado en la izquierda. O sea, vamos alternando el cierre de los estribos. Esa es una buena práctica de armado de una viga. También podemos observar la separación de los estribos, que vamos a ver más adelante, que tiene que ser una separación máxima. Entonces, la viga mínima son 4 hierros del 8 y lleva estribos. El diámetro mínimo de los estribos es de diámetro 6. En esta figura vemos que además de las armaduras longitudinales superiores y las inferiores, se colocan 2 barras en el centro de la viga. Esto sucede cuando la viga es muy alta. Cuando supera los 60 centímetros debemos colocar una armadura en el medio de la viga que se llama armadura de piel. En esta otra figura vemos los 2 posibles cierres de estribos. El de la izquierda es para zona sísmica a 135 grados y el de la derecha es para zona no sísmica, que puede ser cerrado a 90 grados. En esta figura vamos a ver lo que se denomina ramas. Cuando el ancho de la viga BW es menor a 30 centímetros, podemos colocar 2 ramas de estribo, que es la figura de la izquierda. Si el ancho de la viga supera los 30 centímetros, debemos colocar 4 ramas de estribos, como se nota en la figura de la derecha. Acá en esta figura vamos a ver los distintos tipos de gancho. Este, por ejemplo, es un gancho a 180 grados que se utiliza en las barras longitudinales o refuerzos longitudinales. Acá tenemos un doblado a 90 grados, también en barras longitudinales. Y acá tenemos los distintos doblados de estribos. El que vamos a usar nosotros es el inferior, que está a 135 grados. Acá vemos un detalle de un estribo con el cierre hecho a 135 grados. Y en esta figura, que es una viga que están armando, podemos ver 3 detalles importantes. Primero, que los cierres de los estribos se fueron alternando, uno a la derecha, uno a la izquierda, uno a la derecha y uno a la izquierda. Otra cosa que podemos observar en esta figura es que en las barras, en la posición inferior, se ha dejado un hueco entre medio de las barras en el centro. Eso es para que el hormigón pueda penetrar y llenar bien uniformemente toda la viga. Y el último detalle es que acá se puede observar que hay una barra más que está colocada un poco más arriba que las barras inferiores. Eso se denomina
barra colocada en segunda capa. La primera capa es la inferior de todas, esas 4 barras gruesas que se pueden ver, y vemos esta barra un poco más delgada que corresponde a una barra colocada en segunda capa. Vamos ahora a analizar un poco lo que hemos visto recién. Cuando tengo un pórtico, como se ve en la figura superior, yo tengo zonas delimitadas. El sector central en celeste y el sector de apoyo en la viga. Acuérdense, en el sector central la viga se agrieta en la parte inferior y debemos colocar el acero en la parte inferior. Y en los apoyos la viga se agrieta en la parte superior, por lo tanto el acero debe ser colocado en esa zona. Vamos a ver cómo se denominan las partes de la viga. Vamos a empezar con un sector central. Nosotros tenemos A'S, que es la armadura comprimida. O sea, en la parte superior se comprime la viga. Y AS es la armadura traccionada, que es en la parte inferior del sector central de la viga o en el tramo. Se denomina BW al ancho de la viga y se denomina H a la altura total. D' es el recubrimiento y D es la diferencia entre la altura total menos el recubrimiento. El ancho de la viga tiene que tener unas dimensiones mínimas. El ancho debe ser mayor o igual a la longitud de la viga dividido 25. Acuérdense, LN es la longitud interna de la viga. En el modelado del WINEVA hay una figura donde indica de dónde a dónde va LN, que es desde las caras interiores de las columnas. Para zona sísmica, el ancho de viga mínimo tiene que ser mayor o igual a 20 centímetros. Y vamos a adoptar una altura mínima de 30 centímetros. Ese es un criterio del curso. Puede haber vigas más pequeñas, pero nosotros no vamos a hacer vigas de carga menores a 30 centímetros en el curso. Y el recubrimiento que vamos a adoptar también como criterio del curso es de 3 centímetros. También puede utilizarse 2 centímetros, pero nosotros vamos a utilizar 3. Aquí podemos apreciar las denominaciones AS, acero traccionado, y A'S, acero comprimido. La sección total de acero es AS más A'S. La cuantía de armadura traccionada se denomina Ka o también con la letra griega Rho. Esto se los digo porque si ven algún manual van a encontrar también como la cuantía con la letra griega Rho. La cuantía de la armadura traccionada se determina por la división entre la armadura traccionada dividido la sección de la viga, que es el ancho de la viga por la altura. La cuantía mínima que debe tener una viga es 0,0033 y para calcular el diámetro de una barra debemos aplicar el cálculo de la superficie
de un círculo que es igual al diámetro de B al cuadrado dividido 4 por pi. Ejemplo, para una barra que tiene 10 milímetros de diámetro, la sección de acero va a ser igual. Los 10 milímetros los llevo a centímetros, sería 1 centímetro al cuadrado dividido 4 por pi y me da una sección de 0,78 centímetros cuadrados. ¿Qué pasa en el sector de apoyo de la viga? Ahora se invierte. La armadura traccionada, que es la mayor armadura, va a estar en la parte superior y la menor armadura, la armadura comprimida A'S, va a estar en la parte inferior. Aquí podemos apreciar en celeste los estribos. Los estribos deben tener una separación mínima. La separación tiene que ser menor o igual que 0,5 por D. D, acuérdense que era la altura total de la viga menos el recubrimiento. O la separación tiene que ser menor o igual a 30 centímetros. El menor de los dos valores. Ustedes tienen que calcular los dos y el menor valor de separación es el que tienen que adoptar. Fíjense acá que en la parte superior yo dejé un hueco para poder verter el hormigón en la viga. Si yo lleno de acero la parte superior, el hormigón no puede llenarse. Y acá, lo que vimos también en la fotografía del armado de viga, también dejo un hueco para que la parte inferior de la viga se pueda llenar bien con hormigón. Y podemos apreciar que esta viga está armada en dos capas. Esta es la capa inferior y como ya no puedo colocar más barras porque se llenó la sección de la viga de acero, lo que hago es las otras barras las coloco en una segunda capa. Bueno, esto es todo para la teoría 10. En la próxima teoría vamos a ver cómo se dimensiona una viga.